Shalom a todos, un saludo desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. En el video de hoy es para dejarles saber a todas aquellas personas de un acontecimiento importante que tendrá lugar este día jueves. Mañana jueves es un ayuno significativo que vamos a tener en el mundo judío, en la religión judía y sin duda alguna, por supuesto, en la Kabbalah. Así que es el ayuno de Purim, el ayuno de la reina Esther también se le llama. Como sabrán, se acerca la festividad de Purim. Es una fiesta muy importante. Los sabios enseñan que cuando llegue la era mesiánica, todas las demás fiestas, aun si todas las demás fiestas dejen de estar, la fiesta de Purim continuará. Quiero que sepan que el ayuno de mañana es un ayuno en recordatorio a el ayuno que tuvieron que hacer tanto la reina Esther y Mardoqueo, Mordejai, como todos los judíos de aquel tiempo para recibir la salvación, para recibir la salvación de parte del Eterno. Y por tanto, desde aquellos tiempos, del siglo IV antes de nuestra era hasta el día de hoy, los judíos del mundo entero, año tras año, hacemos este ayuno y así nos preparamos, nos limpiamos espiritualmente, preparándonos para recibir a la fiesta de Purim con alegría, con energías espirituales renovadas. El ayuno comienza este jueves. Como ustedes saben, es un ayuno solamente de media jornada del día, o sea que comienza antes del amanecer y concluye con la puesta del sol. O sea, solamente es la mitad del día. Entonces, cada persona tiene que informarse en los países donde esté, pero siguiendo esta directiva puede guiarse para poder hacer el ayuno de Purim, el ayuno de la reina Esther, como se le llama también, porque tiene grandes beneficios espirituales. Otra vez, usted solamente tiene que calcular, comenzar su ayuno, decretar el ayuno antes de que salga el sol, o sea, en la mañana. Si usted sabe que el amanecer es 6 de la mañana, por ejemplo, bueno, usted sabe que se tiene que levantar un poco más temprano, usted puede comer algo si lo desea. El asunto es que cuando vaya llegando la hora, cerciórese la hora que es el amanecer, el asunto es que antes de ese momento ya usted cese de comer, no comida, no bebida, nada. Pero usted desde antes puede levantarse, puede prepararse de comer algo, etcétera. Y así, bueno, en el caso de aquellas personas que necesitan un poco más de energía. Pero el hecho es que cuando ya unos minutos antes de comenzar el amanecer, ya la persona no debería estar comiendo ni bebiendo. Y así, sin comer ni beber, hasta la puesta del sol. Tiene grandes beneficios espirituales, como saben, el ayuno limpia a una persona, lo eleva espiritualmente, conecta con las energías y los mundos espirituales, es capaz también de limpiar de lo que nosotros llamamos errores o karma o pecados, se le puede dar diferentes nombres, de vidas pasadas y de estas vidas también. Entonces el ayuno es muy importante. Y en significancia con Purim, porque otra vez la fiesta de Purim, que la celebramos con mucha alegría, Purim es una festividad donde tenemos la oportunidad de que conectemos, les decía, con la fuente de todo, con Akadosh Baruj Hu. Purim es donde las apariencias se engañan, por eso descubrimos con una máscara. ¿Por qué? Porque la reina Esther tuvo que ocultar su identidad hasta el momento en que reveló la identidad y dice, era judía y pudo salvar a su pueblo. Entonces, de igual forma, sabemos que la Neshama viene a este mundo y está oculta, se oculta en el cuerpo, no se puede ver, ¿verdad? Pero cuando uno hace el ayuno, es como que está penetrando en el mundo espiritual y puede ver los misterios y secretos que se ocultan detrás de la materia. Si Dios quiere, vamos a tratar de mañana jueves, en algún momento durante el día, hacer un vídeo o alguna directa en vivo para explicar con más detalles sobre la festividad de Purim, el tema del ayuno. Eh, Más que nada este vídeo es para dejarles saber, para aquellas personas que lo deseen y aprovechen esta oportunidad. Decirles también que estamos pensando en preparar, si Dios quiere, verajot, bendiciones para Purim, y las personas que se quieran apuntar ya les dejaremos saber, una vez que esté todo confirmado. Aquellos que en algún momento del ayuno se sientan mal, tienen que romper el ayuno, usted tiene que comer, tiene que beber si se siente mal. Si ve que no aguanta,
tiene que comer. Lo más importante siempre es la salud. Las mujeres embarazadas también deberían cuidarse y no ayunar, si eso pone en peligro a su bebé, etcétera. Igual que las personas que padecen alguna enfermedad, están enfermos, están débiles, los niños, ese tipo, no deben ayunar porque la vida es lo más importante siempre. Siempre el ayuno es para aquellas personas que pueden y quieren recibir méritos espirituales por ello, pues bienvenido. Les decía, más que nada, este es un anuncio. Si Dios quiere, mañana, jueves, en algún momento durante el día, probablemente ya acá en Israel, em, yo tengo que ver el horario para hacer en algún momento alguna directa en vivo y hablar más sobre este ayuno y sobre Purim. Gracias a todos, luz y bendiciones desde Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Su hermano Joel Haim Ben Habib. Shalom a todos.